que nos va, en el fondo, nos va a hablar de un tema muy importante. Pero antes de eso le vamos a dar el pase a nuestro querido Rodrigo Davanzo de la Oficina de Seguimiento del Egresado, quien tiene algo que contarles. Muy buenas tardes a todos, gracias a Alejandra. Bueno, comentarles que como Oficina de Seguimiento de Egresados, hoy en día nos encontramos como universidad en un proceso de acreditación institucional, por lo que es sumamente importante la vinculación que podemos tener hoy en día con nuestros titulados. Sé que dentro de los asistentes debe haber un número alto de titulados, por lo que la invitación es a que puedan conocer la oficina, que puedan conocerla, conocer los diferentes servicios, particularmente lo que es la plataforma Fénix, que es el canal de comunicación que nosotros tenemos ahí. Y ahí van a poder encontrar diversos productos, diversos servicios que nosotros podemos ofrecer y también poder levantar diferentes ideas y propuestas que ustedes como titulados y egresados de la universidad puedan manifestarnos para ir trabajando en conjunto. Así que los dejo cordialmente invitados a seguirnos en nuestras redes sociales, como también a conocer lo que es la plataforma Fénix, donde están, por ejemplo, portal de empleo, sesiones de coaching para lo que es la inserción o desarrollo de carrera, inscripción a talleres o seminarios y un sinfín de otros productos que para nosotros es sumamente importante trabajar en conjunto. Así que particularmente es eso. Le agradezco a Alejandra, a Rosana, también a la doctora Sonia por brindarnos este espacio de comunicación. Muchas gracias, Rodrigo, por la información. Ahora contarles un poquito acerca de la profesora. La profesora Salas es psicóloga y licenciada en Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ella es magíster en Educación de la misma universidad y doctora en Psicología de la Universidad de Tennessee, en Estados Unidos. Es además profesora titular de nuestra universidad, profesora adjunta de la Universidad de Regina, Canadá, e investigadora asociada del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas. Es importante mencionar también que la doctora Salas se ha desempeñado como profesora en diferentes programas de la Universidad de La Serena y del extranjero, estando adscrita al Departamento de Psicología. En dicho contexto, ha ejercido labores de docencia de pre- y posgrado. A las labores de dirección de más de 20 tesis, ha ejercido labores administrativas como integrante del comité asesor del programa de Magíster en Psicología, siendo la directora del programa desde el año 2013. También se destaca como docente a nivel nacional y se suma a la condición de profesora adjunta en la Universidad de Regina y como profesora adjunta de la Universidad de Halifax, cargo ejercido hasta la fecha. Por último, mencionar que la profesora Salas cuenta con 10 textos publicados y más de 20 artículos en revistas ISIS y Scopus. Su artículo más reciente sobre trastorno de déficit atencional con hiperactividad e impulsividad se titula Uso del test de rendimiento continuo de Conners para diferenciar niños normales y con TDAH en Chile. Y el texto sobre déficit atencional y estrategias de apoyo. Estimada profesora, sea usted muy bienvenida. Gracias. Vamos a compartir acá la pantalla para que deleite a nuestros asistentes. Por favor, no poner nomás. Bueno, te agradezco muchísimo la invitación. ¿Qué más podría decir? Tenemos poco tiempo y sería bueno destinarlo a las preguntas que puedan surgir luego que conversemos y sepamos un poco de este trastorno de déficit atencional, pero ya no orientado ni focalizado en la edad escolar, sino más bien a jóvenes y adultos. La verdad es que a mí me gustaría tener mucha más información de la que vamos a mostrar aquí, pero la verdad es que el trastorno de déficit atencional, así como hay miles de artículos para el nivel escolar, también entonces la bibliografía es bastante escasa porque es un tema de origen reciente, sobre todo en nuestro país. En el hemisferio norte es un poquito más avanzado,
pero en nosotros, en el continente latinoamericano, existe poca información al respecto. En esta presentación tengo que destacar la contribución de Valeria Cerda. Ella es licenciada en medicina y es alumna de la carrera de psicología, y ella ha aportado fundamentalmente en el rescate de los trabajos asociados al trastorno de déficit atencional en adultos en el marco de la epidemia de coronavirus que nos aqueja. Entonces, le agradecemos a ella su aporte, y veremos hacia el final. También tengo algo que ofrecerles como al final de esta presentación. Sigue nomás, sigamos nomás. En esta línea de tratar de entender el proceso de trastorno de déficit atencional con hiperactividad, de aquí en adelante TDAH, para ahorrar tiempo, yo he tratado de ordenar los segmentos en todas estas pequeños subnodos. Vamos a hacer una introducción con descripción de las características centrales del TDAH. Vamos a tener un tiempo destinado a analizar cuáles son las teorías y modelos de por qué se origina, cuál es la causa. Vamos a apuntar al diagnóstico y tratamiento. Vamos a ver lo que he podido rescatar con respecto al adolescente. Y vamos a decir algo sobre cuando un ser querido tiene TDAH, ya sea como padre, como esposo, como pareja. Y finalizaremos con una reseña de lo que hemos podido pesquisar a la fecha con Valeria acerca del TDAH y COVID-19. La siguiente. Lo primero que tenemos que saber es que el trastorno de déficit atencional constituye un constructo. Yo no la llamo enfermedad, le vamos a decir que es un constructo. Es un constructo que está considerado como un constructo del neurodesarrollo, cuyos síntomas principales son patrón pronunciado de inatención, patrón pronunciado de impulsividad e hiperactividad, y también se puede dar en forma combinada. Todos estos signos y síntomas se tienden a presentar durante la infancia. Lo que importa en este momento es que del total de niños con TDAH, aproximadamente 50%, o sea, la mitad de ellos continuarían experimentando dificultades por síntomas asociados al TDAH que serían significativos. También es importante señalar que estos síntomas no tendrían un curso igual a lo largo de la edad. O sea, podríamos irlos diferenciando a medida que transcurre la edad, a medida que vamos creciendo, llegamos a la adolescencia y pasamos a la adultez temprana y a continuación. La siguiente. En términos de prevalencia, la siguiente. En términos de prevalencia, las tasas generales apuntan entre 5 a 8% en los niños. Estas tasas son aproximadas, les digo, pero porque hay una gran oscilación al respecto. Yo el año pasado les dije que estaba entre 3 y 27, y eso ha generado bastante controversia y crítica. Sin embargo, a nivel de adultos, se advertiría que la prevalencia oscilaría entre 3 a 5%, planteándose los manuales de diagnóstico una frecuencia de 2.4%. Lo que es interesante es que muchos jóvenes adultos presentarían el trastorno, pero no han sido ni diagnosticados ni tratados. Los estudios de Kessler y Berkeley en Harvard en 2006 revelaron que el 95% de los adultos con TDAH no habían sido diagnosticados ni tratados. O sea, un porcentaje enorme, como vamos a ver al ver el diagnóstico, llegan sin ningún tipo de evaluación. La que sigue, por favor. En términos de edad, se diagnostica con frecuencia en los primeros años de escolaridad. Algunos adultos diagnosticados en la niñez han informado que tenderían los síntomas a disminuir al crecer. Sin embargo, se estima que 32 a 45% de estos adultos diagnosticados cuando niños
continuarían dando positivo a los criterios del trastorno. La siguiente pregunta es con respecto al sexo. La siguiente, por favor. ¿Existirían diferencias en torno al sexo asociado al TDAH? Pareciera ser que el TDAH es 3 veces más frecuente en los niños que en las niñas. En tanto, en la adultez, estas diferencias casi desaparecen. O sea, encontramos un número aproximado de hombres y mujeres. No se saben las razones de la disminución en la proporción según sexo en la adultez, aunque en muestras comunitarias se observaba una proporción más bien de 1,5 a 1. Estas son investigaciones a través de evaluaciones realizadas. Los síntomas serían semejantes, pero por ejemplo, los varones tenderían a tener más problemas asociados a conductas impulsivas como agresión, conducta desafiante y toma de riesgos en general. O sea, las características serían levemente distintas que las mujeres. ¿La que sigue? Con respecto a la edad, los síntomas de hiperactividad resaltan a nivel escolar. En la adultez, en tanto, la hiperactividad es menos severa y asociándose con mayor inquietud, impulsividad e inatención. Esos serían los rasgos que señalan las personas como más relevantes. Otro aspecto importante a considerar es que el 95% de los adultos con diagnóstico de TDAH en infancia experimentan inatención. En tanto, un número escaso da cuenta de dificultades más bien asociadas con la hiperactividad. O sea, tendríamos que el fenómeno de inatención sería el que va a cobrar más relevancia en los adultos. ¿Qué sigue? En relación a si los síntomas estarían siempre presentes, no necesariamente la respuesta. Algunos síntomas son evidentes la mayor parte del tiempo, pero no en todas las situaciones. Los síntomas pueden variar de una situación a otra dependiendo del contexto. Los síntomas se hacen menos evidentes, sí. Y esto tenemos que tomarlo como ojo, porque esto es una recomendación si nosotros queremos trabajar y ayudar a una persona, ya sea un hijo nuestro, una pareja nuestra con trastornos de déficit atencional. Los síntomas de estas personas se van a hacer menos evidentes si la situación permite que las actividades sean nuevas, se les permita moverse. Las investigaciones con adolescentes muestran que una de sus motivaciones es el placer que obtienen moviéndose, por el solo hecho de moverse. Si obtienen recompensas inmediatas, no demoradas, si trabajan con supervisión, ya vamos a hablar en razón a eso, si los plazos para trabajar se segmentan en tramos cortos y con recreo, si no requieren retener mucha información y si las instrucciones estructuradas no provocan emociones intensas. Todas estas características nos van a facilitar a la hora de tratar de encomendarle que nos apoye dadas sus condiciones. La que sigue, por favor. Es importante señalar que habría impacto a nivel social, académico y laboral. Hay pérdida de días laborales, menores logros educacionales, tenemos muchos cambios de colegio, repitencia, lo que hace que este joven termina con esfuerzo muchas veces su escolaridad. A nivel de la escuela y del trabajo se describe que se advierte distracción, desorganización, sensibilidad al estrés, lo que va a comprometer los logros y avances. Uno se pregunta, ¿hay comorbilidad? Y la respuesta es sí, con gran fuerza. Se ha llegado a estimar que alrededor de un 80% de los jóvenes que presentan, jóvenes y adultos, que presentan déficit atencional, tienen asociado otros trastornos. ¿Cuáles serían esos trastornos? Estamos hablando de trastornos ansiosos, estamos hablando de trastornos depresivos, estamos hablando de conductas desafiantes y estamos hablando incluso de un trastorno de personalidad antisocial, dependiendo de las condiciones que se den. La que sigue, por favor. En términos del origen, vamos a analizar bastante con respecto a esto, tratando de dirimir cuáles son los orígenes. La verdad, se ha descrito un conjunto de factores, pero vale decir
que los factores genéticos, los neurológicos, los cognitivos y los ambientales, todos ellos estarían influyendo en cierta medida, ¿no? La vez pasada incluso señalábamos que los factores ambientales pueden ser incluso ser capaces de modificar la expresión genética, y eso es, yo creo que uno de los alcances más importantes en el último tiempo. Complicaciones en el embarazo también pueden producir al nacer, daño cerebral que se adquiere, infecciones, toxinas, todos los factores ambientales que hemos señalado. Estos podrían expresarse tanto a través de alteración del desarrollo, alteración de la estructura, principalmente del cerebro, y del funcionamiento, en términos de las distintas funciones que se necesitan para actuar. ¿Qué sigue? Hay evidencia que los genes ejercerían un rol importante en el origen, y como prueba tenemos que los estudios de metaanálisis con mellizos revelarían que el 76% de la variabilidad sería atribuible a factores genéticos, lo que es muy, muy alto. Los sujetos con pariente en primer grado con diagnóstico de TDAH estarían en riesgo de ser diagnosticados con TDAH entre 4 a 10 veces más que sus pares sin diagnóstico. O sea, el rol que ejerce el tener familiares en primer grado cercanos con TDAH aumenta la posibilidad del riesgo. En términos también de la etiología, la que sigue, aquí vemos últimos resultados del año pasado, donde se hicieron análisis genéticos de un número pero increíble de muestras con sujetos con TDAH. Si bien las conclusiones es que no se habría encontrado a la fecha un solo gen responsable del trastorno. En esta figura nosotros vemos la base de color celeste y vemos unas flechas, un color café claro. Y nosotros vemos que en el cromosoma 1 alcanza hasta, es bastante alto el lugar donde llega, también en el cromosoma 16, el cromosoma 13. Esos estarían indicando que en estos cromosomas se habrían encontrado polimorfismos, teniendo mayor preponderancia al observado en el cromosoma 1. Eso también nos está apuntando a que no es cuestión de decir es tal cromosoma y de ahí estoy contenta con lo que ocurre, sino que se produce la posibilidad de interacción entre ellos es inmensa, de tal suerte que los estudios con TDAH también detectaron variabilidad genética asociada a otro fenómeno, a la recepción de dopamina, que es un neurotransmisor, especialmente el D2, D3, hecho que se vincularía fundamentalmente con la atención. Entonces es importante señalar que cuando miramos este cuadro con 50.000 casos en que todos tenían trastorno, la variabilidad genética es grande. Pero sí se advierten que habría algunos genes que estarían específicamente involucrados en el trastorno mismo. La que sigue, por favor. En conclusión, las investigaciones sugieren que el TDAH que persiste, eso es importante. Las personas se preguntan por qué algunas personas que están diagnosticadas con TDAH en la infancia continúan con estos síntomas en la adultez, y se sugiere que este TDAH que persiste representaría una forma heredable del trastorno que involucraría condiciones genéticas diferentes. Eso es lo interesante. Dado lo reciente de las investigaciones también, es bastante difícil asegurar conclusiones al respecto. ¿Qué sigue? Hay ciertas áreas, especialmente a nivel de la subcorteza y frontoestrial, que estarían implicadas en la alteración fisiológica. En niños se habría observado, por ejemplo, el volumen cerebral disminuido e hiperactividad del sistema somatosensorial, lo que explicaría el que están permanentemente su rasgo fundamental es la hiperactividad. Los resultados de las neuroimágenes no son tan concluyentes en los adultos. Sí hay que señalar que se observaría disminución del volumen de la corteza cingulada y prefrontal, independiente del origen de donde se ha hecho el estudio o de las variables cognitivas que se habrían tomado en cuenta. La que sigue.
Los estudios con neuroimagen también revelan anormalidades en el circuito límbico frontal que son esenciales para regular la conducta, las emociones, control de impulso. Los estudios con resonancia magnética en niños y adultos también denota actividad baja de una zona frontoparietal hacia el lado. Otras investigaciones también señalan diferencia con baja actividad en los adultos, apoyando la noción de disminución de la hiperactividad con el avance de la edad. O sea, la hiperactividad sería uno de los síntomas que estaría descendiendo. ¿La que sigue? Con respecto a los neurotransmisores, entonces también se habrían observado alteraciones asociadas a la dopamina fundamentalmente. ¿Y por qué es importante tomarlo en cuenta? Porque la dopamina va a ser importantísima para el proceso de aprendizaje. Así, la menor cantidad de dopamina en TDAH disminuye el tiempo para asociar la conducta con la consecuencia. Entonces vamos a tener una conducta mucho más impulsiva. Y estrés ante la recepción demorada de recompensa. Este va a estar asociada a la alteración en los niveles de dopamina. Si no recibe inmediatamente respuesta, me frustro, rabio y genero dificultades. La que sigue. Entonces, al haber un aprendizaje disminuido o defectuoso, íbamos a tener dificultades para extinguir y demorar la respuesta y vamos a encontrar mucha más desinhibición e impulsividad. Se plantea incluso que los adultos con TDAH constituiría una población distinta, con rasgos neurobiológicos que a la fecha no han sido comprendidos con claridad. ¿Sigue? Las diferencias en la expresión y recuperación en adultos serían variaciones del grado en que se han corregido las anormalidades a nivel cerebral y sus vías. Pudiera ser que el trastorno evolucione y que no sea el mismo a lo largo del periodo de madurez. Entonces se debe reconocer aquí que la investigación, tanto a nivel de las funciones estructurales y neurocognitivas, se encontraría aún en inicio referido a los adultos. En relación a los factores cognitivos, los síntomas del TDAH surgen a partir de un conjunto de habilidades mentales o funciones cerebrales que las conocemos como funciones ejecutivas. Y estas funciones se localizarían detrás de nuestra frente, en la zona frontal cerebral. Es la zona que se va a encargar de hacer funcionar las cosas, de tomar decisiones, de planificar, de llegar a una decisión final. Aquí donde uno hace planes, los lleva a cabo, los monitorea y hace ajustes cuando se considera que son necesarios. La que sigue. En términos de determinantes cognitivos y funciones ejecutivas, se habría observado una relación entre el trastorno y estas funciones ejecutivas, que serían los procesos mentales que son necesarios para controlar y planificar actividades que integran, focalizan, activan y priorizan las actividades. Al mismo tiempo, estas funciones nos permiten relacionarnos con nosotros mismos y con el medio ambiente, donde también el proceso de memoria estaría involucrado. A medida que vamos creciendo, la parte del cerebro conocida como lóbulos frontales va aumentando en tamaño y estas funciones también se van desarrollando a partir de corta edad. Esto nos va a permitir hacer análisis, demorarnos, acelerar las respuestas ante un suceso o no. Los sistemas de neurotransmisores también estarían involucrados en ello. ¿La que sigue? Aquí entonces, ¿cuáles serían las principales funciones ejecutivas que estarían presentando dificultades en estas personas? La primera es la autoconciencia, la capacidad de conocerse a uno mismo y conocer lo que uno piensa, dice y hace. Estamos en el entendido que no es solo el lóbulo frontal que va a estar funcionando, sino es una integración donde en último término el punto final va a ser la zona frontal, pero es una verdadera red de interacciones que nos va a permitir entonces conocernos a nosotros, conocer lo que uno piensa, dice y hace. Tenemos que hacer presente que la mayor parte del tiempo nosotros funcionamos en automático, en modo automático, pero sin embargo cuando ocurren cosas nuevas, inesperadas, dejamos este modo automático
pensamos y actuamos, cómo vamos a funcionar. Es como cuando de pronto nos encontramos, vamos manejando y nos encontramos con una luz amarilla. Debemos decidir si vamos a pasar o nos vamos a detener. Pero todo eso hace que nosotros pensemos cuán rápido tengo que llegar, qué es lo que tengo delante, cuál es el problema que voy a encarar, todas esas cosas, y uno opta y decide. Entonces, los adultos con TDAH tienen una capacidad de autoconciencia limitada que les dificulta observar lo que piensan, dicen, sienten y hacen. Funcionan en forma más bien reactiva. Funcionan en automático, lo cual les trae dificultades a nivel social, educacional, financiero y ocupacional. La capacidad de mirarse a sí mismo surge a corta edad, pero estos jóvenes y adultos, y desde niños, pero particularmente cuando adultos, no reflexionan sobre sí mismos. No es que les cueste hacerlo, no lo hacen. Y por lo mismo entonces funcionan tal cual les viene les llegó el estímulo y reaccionan. O bien, ellos cuentan una historia y están entusiasmadísimos en una fiesta contando la historia, pero cuando los otros va en un momento dado a contar su propia historia, a hacer el comentario, ellos se desplazan y se quedan en automático de nuevo. No se integran a la conversación porque no les interesa. La que sigue. La segunda función tiene que ver con la inhibición de impulso. Ante una situación nueva se genera pausa entre estímulo y respuesta, lo cual nos da tiempo, como decíamos, para pensar y buscar opciones. Los adultos con TDAH son impulsivos, no pueden detenerse y piensan menos sobre las situaciones. Como un ejemplo, aquí dice una persona: mi pareja no se detiene cuando algo le gusta y nunca está lista para empezar un proyecto nuevo. No es capaz de tener una actividad divertida, aunque haya cosas importantes que hacer. No se detienen cuando debiera hacerlo y pasa horas en Netflix, Internet. Algunos especialistas lo llaman hiperfocalizado. Yo tengo un ejemplo típico y característico de un joven que le encargaron, con TDAH, que le encargaron que preparara música para una fiesta, que era DJ. Pasó 3 días preparando la música y no comía durante ese periodo. O sea, pueden imaginar ustedes si estaba hiperfocalizado. Claro que sí, que lo estaba. O sea, no pensaba sino en eso. No había nada más que lo que estaba haciendo. Y así pasó 3 días. La que sigue. El tercer aspecto está vinculado a la memoria de trabajo. Nosotros mantenemos en la mente los detalles cuando estamos haciendo algo. No solo mantenemos los detalles, sino estamos mirando la meta donde queremos ir. Así como qué cosa voy a hacer primero y qué cosa voy a hacer después. Los adultos con TDAH olvidan, la memoria es frágil. Lo que se supone está haciendo no lo completa. Por ejemplo, va a depositar algo, un cheque al banco, el de formulario de depósito no lo completa y se lo devuelven. Logra que la cajera lo ayude y a su vez va a dejar olvidado el libreto de cheque en el banco. Ese es el tipo de alteraciones. No es que no entiendan lo que están haciendo. No siguen reglas, no siguen promesas, no siguen instrucciones, tampoco siguen compromisos regularmente. Ustedes comprenderán las dificultades que genera este tipo de situaciones. Mientras más complejas son las tareas, les es mucho más difícil. Entonces, el resultado muchas veces se asociaría también a que logran un menor nivel educacional precisamente por sus alteraciones. La que sigue. En términos de gestión y planificación, los adultos parecen inconscientes o ciegos con respecto al tiempo. No saben cuánto va a demorar ciertas acciones ni fechas límite. Parece que funcionan en el ahora. Entonces llegan tarde al trabajo, llegan tarde a reuniones, a clases. Esta ceguera del tiempo les genera crisis y deben llenarse de calendarios, relojes, cualquier tipo de recordatorio que les sirva. Y por lo mismo entonces muchas veces se va a producir con el correr del tiempo pérdida de trabajo, pérdida de amistades, pérdida de parejas e incluso pérdida de matrimonio. A medida que crecemos, no olvidemos que el factor tiempo asume más importancia. Entonces, la situación se vuelve más difícil aún. La que sigue está referida al control emocional.
en que las primeras reacciones del adulto con TDAH son impulsivas. Al emocionarse por un hecho frustrante, cuando le produce enojo, esta persona reacciona rápidamente con emociones primarias sin mostrar control. Entonces están en un grupo social y este sujeto frente a una situación puede reaccionar violentamente. Tienen, como se dice, la emoción debajo de la manga y esto va a tener repercusiones, tanto si está en una situación social como si está en una situación laboral o de dependencia. Las relaciones no van a perdurar y son personas que requieren alto mantenimiento y que generalmente los demás tienen que ayudar a calmarlo, ¿eh? A que la cosa se apacigüe y lo tranquilizan. Pero obviamente la próxima vez no lo van a invitar, van a pensar antes de invitarlo por este tipo de reacciones. La última de las funciones es la automotivación. Cuando un joven o adulto se enfrenta a tareas poco interesantes, se desmotiva y deja la labor a medio hacer. Esto lo observamos en nuestros adolescentes con TDAH cuando los entrevistamos, en que realmente decía, el sistema escolar hay que cambiarlo, es aburrido. Ellos mismos reconocían que tenían que hacer un tremendo esfuerzo para tener algo de interés y terminar sus tareas. Buscan actividades breves, estimulantes, reforzantes. Por eso, entonces, que les gusta la velocidad, los deportes riesgosos, a veces presentan adicciones de diverso índole y generan con ello dificultades para compartir, cooperar y sentido de reciprocidad. Esto les produce, no existe la reciprocidad para este grupo de déficit atencional. Y esto naturalmente va a producir diversos tipos de conflictos a nivel social, familiar, en el trabajo y otros. El último es la autoorganización. A causa de la facilidad de distracción por los estímulos, su aburrimiento y dificultad para atender a lo planificado, labores que realizar, los adultos dejan una huella de desorganización a su paso. Se les pierde la llave, reparten las pertenencias en la casa, dejan objetos, tazas de café en cualquier lugar. Entonces, el lugar donde ellos funcionan es altamente desorganizado. Si estamos hablando de que estamos en una relación de pareja o estamos hablando en una casa que hay varios miembros, claro que genera problemas, porque este tipo de situaciones supone que uno está pensando en los demás también. Y esto es lo que jamás les puede ocurrir a un joven con déficit atencional, o sea, estar pensando en los otros y lo que piensan los otros. Ya. Lo que sigue estaría referido a los factores ambientales y psicosociales, cómo estarían influyendo en el origen del trastorno. Habría un conjunto de factores de riesgo. Se describen elementos asociados a contaminantes ambientales. Hay mucho trabajo sobre contaminación ambiental, sobre toxinas y teratógenos, diversas drogas durante el embarazo. Ruther y Tapar, por ejemplo, describen factores vinculados a la violencia familiar, que sería un gatillador, a un nivel socioeconómico bajo, enfermedades en la madre, familia extendida, e incluso paternidad criminal como factores constituyentes de riesgo psicosocial para la aparición del trastorno. ¿Qué con el diagnóstico ahora? Se ha observado que muchos adultos buscan diagnosticarse luego que sus propios hijos han recibido el diagnóstico. ¿Quiénes los refieren? La familia, ya sea la esposa o el cuidador, el médico de la familia o el especialista. ¿Cuáles son las razones por qué se busca evaluarse la presencia del trastorno? Son bien variadas las situaciones. Por ejemplo, la organización donde trabajan presentan dificultades con la planificación y manejo del tiempo, el rendimiento en su trabajo se advierte disminuido con dificultades en las relaciones sociales y familiares. Todas estas razones van a propender a que busquemos evaluación. La que sigue. Los adultos con TDAH, una vez en relación al diagnóstico, refieren cambios de empleo frecuentes. No están satisfechos con su trabajo. Logros ocupacionales
escasos, no son felices con lo que hacen. Dificultad para completar las tareas y con labores independientes, sobre todo cuando no tienen supervisión, y relaciones inestables a largo y corto plazo. La verdad es que es bien frecuente observar que las jóvenes con TDAH cuando crecen tienden a tener varias parejas o varios matrimonios más adelante. Se refiere dificultad para recordar ellos, para atender, para estar quieto en reuniones, tiene que tener interrupciones a nivel laboral, hay interrupciones, hay cambio de trabajo y también dificultades a nivel social. Esos son uno de los elementos que se advierten. El trastorno constituye un verdadero desafío porque el TDAH, como dijimos al comienzo, no está solo, sino se acompaña de otros trastornos, depresión, ansiedad. Y hay además una variación entre las personas, tanto para expresarse como las dificultades que encuentran. Entonces se recomienda atender a cuán frecuente e intensos son los síntomas, a cuánta interferencia producen los síntomas en la vida personal, a nivel del hogar, a nivel de las amistades, a nivel grupal. Son cosas que vamos a tener que tomar en cuenta. ¿Ya? ¿Qué sigue? Dado los cambios que pueden existir a lo largo del tiempo y el contexto, entonces se recomienda una evaluación comprensiva. Se recomienda obtener mayor información posible de personas que conozcan al sujeto, lo cual es bien difícil, porque si yo tengo un adulto y estoy emparejado, es difícil que la pareja que está interesada sepa muchas cosas que no sean aquellas que les ha contado, si es que le ha contado. Debiera haber un diagnóstico, ojalá que se hubiese hecho antes de los 12 años y descripción de las dificultades presentadas, que también es difícil. A lo mejor, como veíamos, un porcentaje alto no ha sido nunca evaluado. En todo caso, la siguiente, debiéramos considerar una historia del desarrollo conductal y médico, una entrevista clínica con el cliente, la pareja, los padres, escala de evaluación de informantes múltiples. Hay escala para padres, para empleadores, para el sujeto mismo, evaluación de otros trastornos psiquiátricos que pudieran haber y otras evaluaciones. Sin embargo, estas otras evaluaciones me refiero a las que son más complejas y demandan mucho tiempo, así que en general no se realizan, pero las primeras sí se recomiendan. ¿Qué instrumentos tenemos? En las últimas décadas han surgido instrumentos para evaluar la presencia de TDAH y los principales están referidos a cuestionarios, test psicométricos de funcionamiento cognitivo, de funciones cognitivas, pruebas específicas para TDAH, donde existen versiones para niños, para adolescentes, para adultos. Y recientemente se advierte los test computarizados y virtuales, donde se pone el sujeto a estímulos secuenciales computarizados. La verdad es que es un aporte porque es más objetivo. A mí me ha permitido en lo personal diferenciar los falsos positivos, aquellas personas que tienen diagnóstico de déficit atencional, pero que al pasarles la prueba no caen en el perfil de tipo clínico. Y eso lo permite estos test computarizados. Pero ojo, no es cuestión de estar feliz con el test computarizado y hacer el diagnóstico. No, esa es una herramienta que nos permite ser un poco más objetivos y no descansar solo en la opinión de un amigo, en la opinión de los padres, en la opinión solo de la pareja. ¿Ya? Lo que es interesante que la versión última del manual de clasificación diagnóstica señala que debe aplicarse un autoinforme a partir de los 11-12 años. O sea, necesariamente nos interesa cómo se ve el sujeto a sí mismo. ¿Qué sigue? Las pruebas computarizadas surgen como una manera de superar, esto ya lo vimos, que poseen las escalas. Las pruebas más conocidas son el test TOVA y el test de rendimiento continuo de Conner, con versiones auditivas y visuales, aun cuando las versiones auditivas no estarían todavía estandarizadas en el país. En términos de consideraciones generales, el sujeto no está consciente de sus dificultades y desperfila sus síntomas en general. Las esposas, los miembros familiares o amigos pueden tener un punto de vista distinto además de los síntomas. La esposa se queja que la pareja es desorganizada y el cuidador que tuvo o padre afirma que esa característica no estaba presente en la niñez. Entonces son cosas que hay que compatibilizar.
Lo otro que hay que decidir es si la persona encaja o no con los criterios diagnósticos de las clasificaciones de mayor uso, donde se debe cautelar la simulación de sintomatología. Aquí cuando estamos con adultos no estamos tratando con niños. Por lo tanto, en los adultos, hay muchos adultos que simulan tener síntomas, van a consultar para que les den prescripción de estimulante, porque está más riesga la población adulta al riesgo de abuso de esta sustancia. Entonces tiene que tener cuidado con esta área de búsqueda de simulación o de personas que abusan de sustancias y que están buscando un diagnóstico para justificar su uso. La que sigue, las clasificaciones ustedes las pueden encontrar en el DSM, aquí yo les he puesto algunas. ¿Cuál es lo importante? Que a diferencia de las clasificaciones anteriores que exigían 6 de los síntomas siguientes, ahora se bajó a 5, o sea, es menos exigente en términos del número de síntomas que el sujeto presenta para hacer el diagnóstico. O sea, en cierta medida se habría ampliado el diagnóstico. Esto vale para la inatención, con todos estos rasgos que estamos viendo acá, que lo pueden observar. La que sigue, por favor. Como también con los signos de hiperactividad, que también se están planteando que se exigen 5 solamente para caer en la categoría concordante con el nivel de hiperactividad o impulsividad. Ustedes se extrañarán que la sintomatología usada está como más referida a niños. La verdad que la clasificación diagnóstica no hace diferencias entre niños y adultos. Por lo mismo, entonces, si ustedes ven las descripciones categoriales para hiperactividad, no es con frecuencia observar adultos que hagan este tipo de actividades, sí, más bien en la línea de desatención, que era la anterior. La que sigue. Es difícil recuperar la información, hay riesgo, ojo, para solicitar información a los empleadores, porque puede ser un arma en contra de doble filo para el propio sujeto. Se ha observado también cuando proporcionan autoinformes, los sujetos tienden a aumentar su sintomatología. Se recomienda que se usen los criterios del DSM-5, que deben incluir frecuencia, severidad y persistencia en los síntomas, como decíamos, la edad de aparición, cómo ha sido el curso del trastorno, cuál es la profundidad del síntoma a través de las situaciones. ¿Genera crisis graves, medianas, leves? ¿Cuáles son las profundidades en términos del ambiente? ¿Cuáles dificultades funcionales hay asociadas a los síntomas? ¿Y cuál es el diagnóstico potencial de que haya otro trastorno asociado? En términos de tratamiento, debemos considerar que está en presencia de un trastorno crónico del neurodesarrollo que es común en adultos, aunque ha sido subdiagnosticado. Así entonces muchas personas van a ser recién diagnosticadas en la adultez. ¿Cuáles son los tratamientos básicos? Tratamiento psicofarmacológico, terapia psicológica, conductual cognitiva sistémica, intervenciones psicoeducativas y tratamiento combinado. La experiencia y las investigaciones realizadas dice que los tratamientos puros son menos eficientes que los tratamientos combinados. Así que debemos considerar esta situación cuando recomendamos una terapia. ¿Qué hay con respecto al tratamiento farmacológico? Los fármacos, entonces, los estudios con adultos son escasos, no hacían niños. Sobre esta base, la farmacoterapia es considerada como una opción de tratamiento en adultos. Se consideran las drogas estimulantes, la medicación más utilizada en adultos con TDAH, y tenemos que reconocer que el uso ha aumentado dramática y exponencialmente en las últimas décadas, donde también ha provocado gran controversia y crítica, aduciendo que habría un sobreuso que no se justifica, ¿ya? Y eso es importante, que uno tiene que pensar, es que hay, como dicen muchos, esto es un juego
entre los factores económicos, entre los grandes laboratorios, en que si se amplía un criterio diagnóstico, más personas van a ser diagnosticadas aunque no lo necesitan. O sea, debiera pensarse en esas condiciones. ¿Lo que sigue? ¿Por qué se justifica que aumente tanto la prescripción? Hay mayor conocimiento de las personas, hay mayor aceptación del trastorno, se han ampliado los criterios diagnósticos, como veíamos, se han ampliado los servicios también, hay menor estigma asociado, no hay evidencia que el uso de estimulantes provoque dependencia, como hubo anteriormente en la historia, y hay clara contraindicación en el caso de consumidores no se recomienda el dar psicofármacos. La que sigue, en términos de consideración para los psicofármacos, no existiría una guía definida para determinar cuál es el medicamento que se tiene que usar. O sea, se debe usar medicamentos de acción prolongada en términos generales, se pueden cambiar los medicamentos según los efectos, si yo estoy viendo que le hacen mal, yo puedo cambiar de medicamento. Algunos autores recomiendan uso de anfetamina, pero sí se recomienda monitoreo por posibles efectos laterales, como tal, pérdida del apetito, dolor de estómago y otros. Se advierten con poca frecuencia aparición de otros efectos laterales como tic, náusea, cefalea, irritabilidad, aumento del latido y presión a nivel cardíaco. Pero sin embargo hay que tener cuidado sobre eso. La que sigue, dos grupos de medicamentos son comúnmente prescritos, los que se basan en anfetamina, dextroanfetamina, y los que se basan en metilfenidatos. Esas son las dos áreas de psicofármacos más utilizados. ¿Cómo actúan estos psicofármacos? La siguiente. En términos generales, el mecanismo es muy, muy complejo. Yo he hecho una gran simplicidad al decir lo que le estoy diciendo, pero para que nos entendamos, en términos generales, tanto el Ritalin como otros medicamentos como el Concerta, mantienen más tiempo una cantidad de sustancias que serían los transmisores en esa zona que aparece en el gráfico donde se conectan las dos neuronas, donde está esa especie de rejilla. Y aquí va a lograr que entonces que las células nerviosas especializadas se activen con un lapso de tiempo mayor y van con ello a permitirnos que el sujeto atienda mejor, se concentre más, planifica y se controla. Eso es en el fondo lo que permite la acción del psicofármaco. Y se ha visto entonces que en este caso del TDAH hay algunos neurotransmisores que la recaptación se produce muy rápidamente y deja desposeído del neurotransmisor. Entonces los medicamentos en general funcionan en términos indirectos. Entonces funcionan evitando la recaptación. El medicamento hace que no se recapture el neurotransmisor tan rápido. No es que actúe directamente sobre el neurotransmisor. Aquí tienen ejemplos de tratamientos a continuación. El nombre genérico Ritalin, este es de corta duración, nombre MPH, dura 3 a 4 horas y viene en tabletas 5, 10, 20 miligramos y el rango de dosis oscila. Se debe dar entre 0.3 miligramos por kilo de peso al día, con una máxima dosis de 60 miligramos diarios. Algunos recomiendan que incluso en algunos casos se puede aumentar. Tenemos por otra parte el Ritalin de acción demorada, que duraría 8 horas, con ese tipo de cápsula, con 0,3 igual, con máximo hasta 2 miligramos por kilogramo al día y 60 miligramos diarios. Y por último tenemos el extendido de 12 horas, que tiene una gran diversidad de cápsulas que funcionan en forma muy original, que no es el tiempo, porque tienen una doble cámara, la cápsula que permite la absorción del medicamento, y necesitan los que tienen dextroanfetamina, las que tienen en la línea del metilfenidato, la mitad de los miligramos diarios que funcionan con los que tienen el Ritalin. ¿Ya? ¿La que sigue? Esta no es una lista exhaustiva. O sea, hay muchos
hay más ejemplos. Yo le quise dar nada más que una visión de cómo puede darse. Entonces, normalmente la gente toma en la mañana la dosis y dependiendo de lo que tenga que hacer, va a tener un curso más largo o más corto de duración, dependiendo de los efectos que yo quiera. El otro medicamento no se consideran, hay medicamentos que se llaman medicamentos no estimulantes. Un ejemplo es la tamoxetina. Este opera de otra forma inhibiendo la recaptación de norepinefrina, que es una sustancia natural del cerebro que nos ayuda a manejar los comportamientos. No es considerada droga, aunque posee efectos estimulantes y se prescribe sin problema. El efecto de duración es 24 horas y considera el peso, y el efecto se deja ver en los adultos a las 3-4 semanas. Eso es interesante. Y tenemos los tratamientos psicológicos que han probado ser muy efectivos. Tenemos terapias conductuales y terapias cognitivas. Generalmente se combinan ambos, o son conductual-cognitiva o cognitivo-conductual, dependiendo de qué le voy a dar más énfasis, ¿ya? Las terapias conductuales ayudan a aceptar la presencia del TDAH, robustecen, apoyan las estrategias de manejo del tiempo, van a facilitar el planteamiento de metas que sean más realistas, mejoran las destrezas de organización del contexto, enfrentan situaciones en las relaciones interpersonales. En tanto, las terapias cognitivas, la base es que ayudan a modificar las cogniciones, los esquemas cognitivos que tiene un niño, como por ejemplo, para evitar las tareas, como siempre, esto es muy difícil. O en términos de motivación, soy demasiado flojo. Afecto negativo, no soy bueno. Entonces, ¿qué es lo que hace entonces el terapeuta? Ayuda al joven o adulto a desafiar estas cogniciones que son disfuncionales, poniéndoselas a prueba, disminuyendo la desesperanza y favoreciendo una mayor motivación, ¿ya? Vidal señala que la terapia cognitivo-conductual es la más eficaz reduciendo síntomas de ansiedad y depresión. ¿Qué hay de los adolescentes ahora? La que sigue, por favor. Un porcentaje de niños con TDAH continúan con el trastorno en la adolescencia. La verdad es que las investigaciones son escasas y en su mayoría son de tipo cuantitativo. Hay algunos estudios cualitativos recientes, como Vargas y Perales, que buscan comprender el efecto a nivel familiar. Y aquí están los trabajos de Firmin, que fue pionero en Canadá en estudiar hace bastante tiempo las familias de las personas que tenían un adolescente con TDAH. Seguiel continuó el trabajo y hizo la publicación en el 2017, y los dos advirtieron la presencia de que había nodos conflictivos diarios y adaptaciones estructurales. ¿Qué queremos decir eso? Que había crisis en ciertas horas del día, cuando el joven tiene que irse al colegio. Las mañanas eran críticas y las horas de comida también críticas, ¿ya? En tanto, factores cognitivos, emocionales, sociales y de conducta estaban descritos por los propios sujetos, las percepciones de las madres, de los maestros y de los sistemas donde los niños se insertan. Entonces, están siendo descritos en esa dimensión con los jóvenes. La que sigue, Morsing estudió las motivaciones de estos jóvenes, y para ellos este sentido de pertenencia era importante. Importante porque están en un proceso de búsqueda de identidad, entonces el pertenecer a grupos es crítico. Aquí es donde la atención dice, cuando tengo un niño hiperactivo que es adolescente, ojo, porque el grupo social está probado que tiene incidencia en la emergencia de un tipo de trastorno u otro. Las competencias, ser competente, ser capaz de realizar las cosas, tener variedad y búsqueda de placer. Esas son las motivaciones según este autor. Por otra parte, Kendall habría descrito las experiencias de hiperactivo en relación al significado del diagnóstico, del medicamento, cuál es el rol materno, cuáles son las dificultades escolares y de comportamiento. En tanto, otros estudios habrían analizado habilidades y dificultades, las experiencias escolares, ingreso a la enseñanza superior, lo que significa experiencia incluso con infractores de ley. Hay algunos trabajos.
La que sigue, voy a tomarme un traguito. Nosotros hicimos un año, esta es una investigación en que se trabajó durante un año haciendo entrevistas a jóvenes adolescentes. Y a través de estas entrevistas, el análisis de las entrevistas proporcionó nodos asociados al trastorno mismo, al diagnóstico, al tratamiento, al autoconcepto, a la escuela, a la familia. El TDAH solo se habría hecho presente al ingresar a la educación formal. O sea, antes de la educación formal no había habido en ninguno de ellos dificultad o necesidad de hacer diagnóstico. En el caso nuestro de adolescente, el diagnóstico solo se había realizado al inicio de la adolescencia, en edades que antes no se acostumbraba a hacer. Del total de casos, solo 2 estaban en tratamiento. Algunos no habían recibido nunca tratamiento, en tanto otros habían estado en un proceso de sube y baja hasta que abandonaban el tratamiento. Lo interesante del caso es que la variable socioeconómica era un factor que afectó transversalmente todos estos nodos. Todo estaba en función de los niveles socioeconómicos, donde el tratamiento, por ejemplo, iba a afectar la economía familiar, la compra de un tratamiento, la continuidad o la suspensión iba a estar afectada por los niveles socioeconómicos. Eso es algo que vimos con bastante relevancia, y donde los hombres y mujeres, aquí se observaban diferencias importantes según sexo. Lo que más nos llamó la atención es que el discurso era mucho más rico en las mujeres, a lo mejor por el hemisferio verbal dominante que tendrían, pero eran más reflexivas, eran más responsables ante su tratamiento, daban opiniones más ricas y se proyectaban a futuro. Otra cosa que observamos es que el diagnóstico pareciera ser que no les pertenece en razón de la edad. Y esto llega al extremo cuando en alguna de las entrevistas señalaba que cuando le habían hecho el diagnóstico y el médico le iba a dar tratamiento, le dijo: te vamos a dar tratamiento este año nomás porque tú estás muy pailón para que te mediquen con esto. O sea, existiría como sociedad, no estaríamos preparados para aceptar el diagnóstico de déficit atencional cuando se crece. Solo se acepta en la edad escolar. El otro aspecto importante es que las mamás asumían mayor control. En nuestro trabajo que hicimos, las mamás eran verdaderas gerentes del trastorno, para nuestro juicio. Ellas tenían que enfrentar a la profesora, tenían que habérsela para ir al policlínico, conseguir el medicamento, si no estaba tenían que comprarlo por su cuenta, y tenían que barajar el presupuesto también, si les convenía o no, y suspender el remedio. Los varones tenían una visión cortoplacista, en el sentido, quiero una carrera corta para poder trabajar y llevar dinero a la casa. En cambio, las mujeres criticaban el sistema escolar, revelaban que tenían mayor capacidad reflexiva y también se proyectaban como si el mundo estaba abierto para ellas. O sea, podían llegar a lograr cualquier cosa. O sea, el trastorno de déficit atencional a ella no le era un impedimento para visualizar. Eso es un buen pronóstico en términos de género para el grupo de mujeres. Cabe preguntarse si el sistema escolar desperfila el trastorno o son los propios adolescentes que le restan importancia en razón que perciben que es un poco inadecuado. Lo cierto era que ellos decían: es como un resfrío, se nace o se nace con él y no hay nada que hacer. O sea, lo desperfilaban y le restaban importancia. Ya. El otro aspecto que vale, la que siga, el otro aspecto que vale la pena hacer últimas reflexiones con respecto a ello, es con respecto a cuando alguien que nosotros queremos tiene signos de TDAH. Y aquí hay muchas cosas que hay que trabajar. Sería materia de otra reunión en que analizáramos específicamente, pero lo primero que uno se pregunta y los lleva a reflexionar a ustedes, aquellos que tienen relaciones con alguien que tiene TDAH, ¿les afecta
¿Y cómo les afecta? Por supuesto que les afecta. Estos jóvenes han sido, algunos autores dicen que es un regalo tener un hijo hiperactivo. Algunos autores dicen no, pongámonos bien, seamos realistas. Estos jóvenes pueden surgir, pueden salir adelante, pueden tener éxito, pero demandan esfuerzo e impactan a la persona que vive con ellos. Como padres, los padres hacen un esfuerzo para hacer que sus hijos se eduquen y ven con dolor cómo estos esfuerzos no logran la meta final y el niño va tropezando a lo largo de la enseñanza media con dificultades, con cambios de colegio y otros. Muchas veces ellos vuelven, después se independizan, trabajan y vuelven al hogar patento. Y el padre y los padres que quieren ayudarlo se hacen cargo de las deudas que tiene, para que no le quiten el auto, para que no le quiten la pertenencia que no logró pagar porque no previno, se abandonó el trabajo y no se dio cuenta de la proyección que tenía no tener trabajo. O sea, el impacto existe. Pero el otro aspecto que es importante es que cuando nosotros tenemos un hijo o una pareja que vemos que tiene este trastorno, no es cuestión de decir tiene el trastorno, vamos a hacer tratamiento. No, la mayor parte de ellos no tiene noción de que tienen un trastorno. Entonces la pareja tiene que tener un trabajo muy arduo, donde tiene que ir recopilando todos los antecedentes y donde tiene que buscar tal vez una ocasión muy especial, diciéndole lo mucho que él lo aprecia, que lo quiere, que le preocupa, y decirle y tomar algunas expresiones que en algún momento él ha hecho. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando tú decías que parecía que tenías problemas cuando esto? Entonces, es la manera como uno los encara para evitar el rechazo, porque el hacer conciencia de un trastorno es difícil en los adultos, es difícil en los adultos jóvenes. El adulto se defiende, entonces la pareja tiene que tener mucho tino, mucho cuidado, estrategia muy sutil para poder llevar a cabo el que tenga conciencia de enfermedad. Por otra parte, una vez que tiene el diagnóstico, también es otro problema. No es cuestión de decir, vamos, y está todo listo. ¿Cómo reacciona él frente al diagnóstico? Pueden haber reacciones variadas, mucho antes de que tome el medicamento, o que no lo tome, o que se someta a psicoterapia. Pueden pasar muchas cosas. Lo cierto es que requiere un tiempo extra, sacrificio y mucho amor para lograr ayudar a estas personas y mantener muchas veces la relación de pareja. Porque como decíamos, estos jóvenes no piensan en sí mismos, entonces la pareja lo escucha pacientemente cuando le cuenta las ideas, el joven que tiene trastorno de hiperactividad y de atención, pero cuando llega la hora que lo escuche a la pareja, él ya está en otra y no le escucha. Y le dice sí, 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 pero la pareja se da cuenta que está en otro lado. Entonces, ese tipo de reciprocidad que no se advierte termina desgastando las relaciones de pareja. Entonces, tiene que haber mucho trabajo de por medio por parte de la pareja. ¿Ya? Es harto trabajo. La que sigue. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa entonces con estos adultos y adolescentes en el contexto de la pandemia. Las cuarentenas han sido bien registradas. Hay encuestas hechas en el 2020 en una población inglesa donde revelaba el impacto del aislamiento, el distanciamiento en el bienestar de una persona, donde se observó que aumentaba la ansiedad, aumentaba la depresión, aumentaba el estrés y había sentimientos negativos. Los niveles de estrés para los adultos diagnosticados parecían elevados en presencia de un factor estresante. O sea, si naturalmente el sujeto reacciona con facilidad, el confinamiento generaría aumento de los desórdenes. Los estudios han sugerido que los adultos con TDAH tienen más dificultad para recuperarse de los niveles elevados de estrés que aquellos que no presentan el trastorno. Y vamos a presentar algunas investigaciones, como decía, que había hecho de preferencia, hizo la recopilación Valeria Cerda, donde la siguiente, por favor.
donde hay dos trabajos bastante recientes que se hicieron con encuestas transversales a personas entre 18 hombres y 6 mujeres con TDAH en Inglaterra. Se les pasó cuestionarios de salud, diversas escalas, escala de ajuste, escala de estrés y percepción de apoyo social. Y en general los resultados apuntaron a que los participantes tenían bastantes niveles de angustia emocional durante el encierro por la pandemia. Sin embargo, no había evidencia de deterioro de la salud mental en la muestra. O sea, no había otras alteraciones. También tenemos el trabajo de Ando. Aquí se hizo en Japón este trabajo, porque ellos, como empezaron antes, estudian antes también las cosas. Las entrevistas cualitativas a 4 participantes, un estudio cualitativo con TDAH entre 20 y 40 años durante la declaración de emergencia en Japón. Y la pregunta empleada fueron cómo van las cosas con los participantes durante esta pandemia. Y los resultados: la pandemia podría ser un factor para inducir angustia psicológica en los participantes, teniendo problemas de adaptación en el hogar antes ya de la pandemia. O sea, ya había problemas, pero pareciera ser que los problemas se habrían exacerbado con la emergencia del coronavirus. La que sigue, estos últimos 2 trabajos de Adamu y Ando, se hizo, esto ya lo vimos, ya lo encuesta en Japón. La que sigue. Becker y Sibley, entonces, hicieron un estudio prospectivo de los patrones de sueño y comportamiento de los adolescentes antes y durante el COVID. Y aquí participaron 122 adolescentes y también varones. Los resultados señalaron que los adolescentes tenían dificultades para iniciar y mantener el sueño durante el COVID, mucho antes que la pandemia. Y esto se ha advertido en general. Hay alteraciones durante la pandemia de las horas que se asignan al dormir y las horas que se asignan a comer, a alimentarse. Las dos han sufrido variaciones por el hecho del confinamiento. Los adolescentes informaron más comportamientos retrasados de sueño y vigilia, y los trastornos del sueño durante la pandemia habrían aumentado las dificultades en la concentración en los adolescentes. El trabajo de Sibley, por otra parte, el 2020, era identificar los principales problemas de los adolescentes y adultos jóvenes con TDAH durante la pandemia. Aquí los principales problemas que reportaron a través de una encuesta que se realizó masiva y la hicieron en distintos sectores en Estados Unidos, los resultados apuntaron a que había afectado mucho el aislamiento social, según el informe de los padres. Según el autoinforme, el aislamiento social era mucho más severo para los jóvenes adultos y adolescentes. Habría dificultades para participar en el aprendizaje en línea, según los padres 23%, según los autoinformes un 20%. O sea, revelan este tipo de problemas y problemas relacionados con la motivación, en que los padres decían que nos notaban desmotivados. 1/3 de la población de padres manifestó que estará aproblemado con el factor motivacional. El aburrimiento es otro factor que no tiene tanta importancia, y estos problemas principales habrían sido más graves durante la pandemia comparado con años anteriores. ¿Cuál es la conclusión general, tal vez? ¿Qué podríamos hacer al respecto en la lámina siguiente? Acompañar, acoger y resolver las dudas e inquietudes. El trabajo de Fuller nos dice que cuando se hace terapia de aceptación y compromiso, que se le hace incluso en forma remota a los adultos, durante el bloqueo impuesto por el COVID, habría mejorías estadísticamente significativas a nivel clínico, a nivel del estado de ánimo, de ansiedad y de ajuste social. Este enfoque psicoterapéutico es rentable y sería administrado a distancia, y podría ser un método apropiado para apoyar el bienestar y el ajuste de los adultos con TDAH durante el futuro. Pero sí se requieren más estudios. Y esto sería la presentación
la siguiente. Quiero darle las gracias por estar presente y al mismo tiempo quería señalarles que hace un año, cuando nos encontramos, hicimos una conferencia sobre el nivel escolar, yo les dije que estaba haciendo un libro en buena hora, porque a pesar de la pandemia, el libro acaba de ser publicado. Se llama Creciendo con déficit de atención, hiperactividad, impulsividad. Se explica en forma acabada y actual cuáles son las características, está referido al diagnóstico, al tratamiento, pero además se proporcionan un conjunto de ejercicios, gran cantidad de ejercicios orientados a focalizar estas funciones ejecutivas que estarían a la base del trastorno. Ejercicios para planificar, para memoria, ejercicios para inhibir los impulsos, etcétera, etcétera. Ese es el sitio donde se comercializa. La Universidad de La Serena es la que está encargada de hacer el libro. Yo solo lo realicé en conjunto con dos personas, Nicole Pastén, que era una exalumna de la Universidad de La Serena, y Ángelo Araya, que también fue alumno y tiene un magíster actualmente en la línea. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora, por tan interesante tema. Seguramente a más de alguno de nosotros se nos vino a la cabeza alguna persona que conocemos que ha permanecido, ¿cierto?, estas características en su vida. Les invitamos a dejar sus preguntas en el chat. Y antes, les recordamos que por favor contesten la encuesta de satisfacción. La profesora muy amablemente ha compartido su material, así que lo pueden descargar. Y mientras ustedes colocan sus preguntas, quisiera leerle a la profesora un caso que nos llegó al correo electrónico de nuestra área, de una estudiante de la universidad, ¿ya? Ella estudia pedagogía en educación musical y nos consulta por su sobrino, ¿ya? Dice que están un tanto complicados porque él pasa gritando muchísimo y pregunta si cómo pueden manejar la frustración durante los periodos de clase, especialmente al escribir, porque el horario que él tiene, al igual que muchos otros niños, ¿cierto? En este contexto, es de 8 a 12 del día, con 2 recreos. Entonces, están como familia un tanto complicados porque él no quiere escribir, se frustra. Entonces nos pidió si usted le podía dar algunas recomendaciones. Bueno, la verdad es que cada caso es diferente. La situación de pandemia, lo veíamos ya el año pasado, ha exacerbado la sintomatología en todos los niños promedio y con mayor énfasis, por supuesto, aquellos que podían estar presentando déficit atencional. No me queda claro si tiene el diagnóstico o no tiene el diagnóstico, porque Sí, podría ser. dice que está con tratamiento e incluso está con psiquiatra. Ya. Y entonces no le estará funcionando mucho, parece, el tratamiento. Está solo con tratamiento medicamentoso. Yo creo que habría que combinar el tratamiento de medicamentos con trabajo psicoterapéutico, con la familia, enseñarle cómo habría que manejar y hacer ejercicios con él, cómo puede controlar ese motor que tiene, cómo controlar la desmotivación, porque la verdad que se ve que no está motivado. Ahora, el hecho que sea tan como que grita, decía, habría que ver por qué se produce esta situación, porque podría haber otro elemento que esté
también no es un trastorno de déficit atencional puro, pueden haber otros elementos que provoca estos estallidos de rabia o de explosión, ¿no es cierto? También se ha advertido que muchos niños con déficit atencional tienen trastornos disruptivo de tipo explosivo. Hay un trastorno que se denomina así y que podría estar combinándose con el déficit atencional que este chico presenta. Por lo que se ve, o el remedio no está haciendo el efecto que todos pensaríamos, o el diagnóstico habría que reestudiarlo y aconsejar que haya un tratamiento psicoterapéutico combinado. Se ha visto que el remedio solo no alcanza a servir. Pensemos que dura 4 horas, dura 6 horas. Son remedios que en el mejor de los casos tiene efecto, pero en otros no tanto. Entonces hay que tener cautela, pero es difícil hacer un diagnóstico sin conocerlo más y estudiar qué es lo que le está pasando. Lo cierto es que el problema está. O sea, en estos momentos me da la impresión que los papás o el joven mismo está preocupado porque no le funcionan los estudios tal como están. Exacto. Y los papás tendemos a decirle, ya, pues, hace tus tareas, eso sería. Ese sería el rol que muchas mamás tienen, debido a que tienen muchas otras cosas que hacer. Y si tiene un niño que ya está en la enseñanza media, que no es tan chiquito, ya no están al lado de él ayudándole. Y pareciera ser que estos niños necesitan ayuda suplementaria. Hay que parcelar las actividades que tienen que hacer, hay que darle trozos cortos, no le podemos pedir que se lean el libro que les dicen, léanse tal libro y contesten la guía, dice el profesor. Y en el mejor de los casos a veces se las van a dejar a las casas o tienen que ir las mamás a buscarlo, no sé. Cada colegio tiene su sistema en estos momentos, pero la situación es esa, que tal como está, no está funcionando. Y hay que buscar cuál es la mejor forma de que se adapte más, dada la situación. Eso. Muchas gracias, profesora. Acá hay una persona de la universidad que quería hacer, no sé si un comentario, una pregunta. Patricia. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Patricia Castro, soy de Comunicaciones y la verdad es que quería agradecerle en realidad esta charla porque me siento muy identificada con todo lo que dijo, no solo por mí, que ya soy grande, pero que en algún momento yo creo que he sufrido esto y uno ya después se fue acostumbrando a tener... A vivir con él. Sí, y además uno aprende a sacar como lo mejor de uno y las habilidades, porque yo no fui diagnosticada nunca con nada, pero me costaba mucho concentrarme, hablaba mucho, era muy disruptiva. Los profesores, si escuchan a mi hijo por ahí, mi hijo también tiene déficit atencional y él está diagnosticado. Y todo lo que usted estaba diciendo es totalmente real, o sea, los niños tienen una forma tan grande de aprender, pero los niños que tienen déficit atencional son como más esponjas, pero de diferentes lados. Entonces, con mi hijo yo aprendí que tenía que tener mucha rigurosidad y tenía que tener mucho método y pautas de comportamiento durante el día para él, porque de esa forma él se fue ordenando. Hoy en día él convive bien con su déficit atencional en el colegio y yo creo que la pandemia además lo ha ayudado, él tiene 12 años, lo ha ayudado a enfocarse más cuando tiene clases, por ejemplo, online, porque todavía están en forma remota, y lo aprendió a hacer y aprendió a adaptarse en esta nueva escenario.
Pero nada, solamente quería agradecerle y corroborar todo lo que usted dice. Y mi hijo también es gritón, súper gritón, así que la persona que decía que el sobrino era gritón, él es gritón, yo soy gritona, y uno se acostumbra finalmente a eso. Así que muchas gracias. Es cierto, pero tú has sabido, pareciera ser, adecuarte a la situación y apoyarlo y sacarle el mejor provecho a los recursos que él tenía. Entonces yo creo que también uno tiene que aprovechar los recursos que tiene para partir con eso y trabajar, ¿no? En forma Sí, más... es que cuando a uno le dicen sana. que el hijo tiene este trastorno, primero tiene que asumirlo uno como enfrentarlo. Y mientras uno no lo asume, porque en el colegio reclaman, los compañeritos reclaman, te dejan estigmatizado, y que la profesora lo único que hace primero es decir, llévalo a un neurólogo y que le dé medicamento, pero no va más allá. No, tampoco se ponen en el lugar del niño muchas veces, que ese niño se siente rechazado por sus amigos sin saber por qué, porque es biológicamente lo que sucede. Entonces, pero después cuando ellos mismos van asumiendo, usted igual dijo que de a poco los niños y las niñas iban asumiendo este trastorno, iban evolucionando bien. Y claro, mi hijo desde los 4 años que sufre esto y va a sufrir siempre con esto, pero lo ha logrado diversificar bien. Pero también va en uno, que uno tiene que ser bien... Bueno, uno tiene que, la verdad es que los va acompañando a pesar de que crezcan. sí, sí, de todas maneras. Los necesitan un acompañamiento y en este caso la madre ejerce un rol importante por la cercanía, porque adivina cuándo va a ocurrir algo, o sea, prevé las crisis un poco, que Sí, van a suceder, suceden. sí. Muchas gracias, profesora. Acá hay una pregunta. Muchas gracias a ti, Patricia, por compartir tu experiencia. Acá hay dos preguntas que se complementan. Hay una persona que es Miguel, que nos consulta si podría recomendar a alguien que haga una buena evaluación para diagnosticar este trastorno en adultos. Y por otro lado, hay otra persona que es Allison, que dice que si una persona, por ejemplo, tiene sospechas de que tiene este trastorno, ¿cuál es la vía para poder acceder a un diagnóstico certero? La verdad es que el trastorno de déficit en adultos está siendo recién en nuestro país identificado. Es cierto. Yo tal vez he tenido la virtud que hace mucho tiempo me ha interesado el tema y tal vez por eso, y como antes de la pandemia he viajado con frecuencia, como les digo, yo me formé afuera con familia y mi familia se quedó afuera. Entonces yo tengo proyectos fuera y aprovecho de verlos, asistir a los congresos bastante y he podido reunirme con los grupos de personas que están haciendo estudios. Yo me traje una prueba computarizada, yo tengo una prueba computarizada que es la que uso para hacer diagnóstico, pero la uso junto con otras pruebas. A mí tengo dos pruebas, una de funciones ejecutivas, que tiene la versión para que se lo pase el propio sujeto, para que se lo pasen en lo posible los padres, y tengo también esta prueba computarizada que me dice si encaja o no encaja el perfil clínico. Y esa me ha servido para descartar en aquellos casos que no estamos frente a un perfil clínico. Pero tiene que ser acompañada de varias otras pruebas, porque pensamos que si el joven es medio hiperactivo, cuando se le pase el test computarizado puede quedar invalidado porque a él se le ocurrió tal cosa en el medio de la prueba. Entonces hay que prepararlo porque la prueba dura 14 minutos, pero tiene que estar los 14 minutos funcionando, contestando. Entonces es bien interesante eso porque tiene que ser un diagnóstico lo más integrador posible para no equivocarnos, para no equivocarse. Esa es la realidad. La única vez, yo trabajo con Nicole Pastén, que fue la coautora del texto. Con ella trabajamos en los ejercicios. Ella tiene
buena formación en la línea de autismo y déficit atencional, porque le interesa la línea del autismo. Y entre paréntesis, hay muchos textos que señalan que algunos de los rasgos del déficit atencional tendrían cierto parentesco con los trastornos del espectro autista. Si, no es cuestión de ponerle un diagnóstico u otro, pero por ejemplo, fisiológicamente estos niños pareciera ser que tienen menor sensibilidad, ¿ya? Tienen una serie de características, esta hiperfocalización, de que de repente se ponen a trabajar en algo, pero nada más que en algo, y son incapaces de que el mundo se está funcionando afuera, pero ellos no se desconectan. Entonces, eso hace pensar que uno tiene que analizar con mucha profundidad, desde todos los ángulos, ver cómo ha sido la historia de la persona, cuáles son los antecedentes. Es muy importante ser muy exhaustivo con respecto a la historia. Y como dicen algunos aquí de las personas que preguntan, hay quienes se hacen la pregunta cuando tienen un hijo que tiene ese trastorno, uno se pregunta, y yo también debo haber sido así un poco, porque yo me acuerdo que era así y ahora me cuesta tal cosa, entonces hace una serie de asociaciones. Pero en cualquier caso puedo señalar que el trastorno está siendo recién instalado y analizado. Mal podría decirse incluso los seguimientos de los tratamientos con psicofármaco y con psicoterapia. No hay mucho de eso en adultos, hay mucho de eso en niños, pero no en adolescentes ni adultos. Entonces tenemos que esperar un poco que las cosas se den. En cualquier caso, en el texto aparecen pruebas, por ejemplo, que la persona se pueda autoadministrar al comienzo, porque hay mucha gente que tiene la duda. Entonces, en el texto que escribimos ponemos un pauteo de que si tiene dudas y cree que el hijo que tiene o la hija que tiene puede tener déficit atencional, que conteste este tipo de preguntas. Si contesta tantas preguntas, entonces convendría que se hiciera el diagnóstico. Yo creo que uno tiene que hacer estas evaluaciones primero, ¿ya? Para no equivocarnos, porque es fácil equivocarnos. Cometemos errores porque el trastorno es sumamente complejo y se tiñe mucho con otros trastornos. Entonces, vemos que el 80% tiene un segundo trastorno. Eso es mucho, pero muchísimo. Y además tiene características en que no podemos decir que hay una localización cerebral específica donde podamos buscar, y es la causa es complejísima. Están estudiando como malos de la cabeza si encuentran una respuesta. Lo que sí, las condiciones ambientales son críticas. O sea, eso se ha advertido con los seguimientos. Cuando están en etapas críticas, cuidar el grupo de referencia que tiene el niño. O sea, si la mamá se da cuenta que el grupo de referencia lo está llevando a que favorezca sus conductas impulsivas, porque le dicen, hazlo, si tú puedes hacerlo para que haga actividades temerarias. Entonces, pensar cuál será el mejor colegio, cuál será el mejor profesor, que en la medida que sea la atención lo más individualizada posible, para que le dé segmentos cortos, para que se preocupe de él, porque son niños que no tienen un ánimo agresivo. O sea, no es deseo de herir al otro. No, pero les botaron la goma y le dieron el empujón. Y es lo mismo que sucede a nivel social. Un adulto que atendí me contaba, estaba en una fiesta, dijo, y había una persona transexual, pero era una persona radical en su principio. Y yo conté tal chiste, pero yo no lo encuentro que era para que se enojara. Claro que se enojó la persona, era un chiste que tenía, hacía risa de una condición de género. Entonces, ese tacto para decir hasta dónde puedo y hasta dónde no puedo,
no lo tienen estos jóvenes, no lo tienen los adultos, entonces se viven metiendo en lío. Muchas veces los papás dicen, o la pareja dice, tuve que arreglar un problema con los amigos porque dijo tal cosa o hizo tal cosa. Entonces son, comillas, como adultos un poquito desatinados, pero desatinados no con ánimo agresivo, sino con esta falta de autorreflexión, de mirarse a sí mismos. No se miran. Si no me miro lo que está, lo que primero sale, naturalmente van a haber fricciones, van a haber conflictos, por cualquier lado, de todo tipo. Por eso que dice que les ponen, nosotros hace muchos años hicimos un seguimiento con niños que habían sido diagnosticados de trastorno, en esa época se llamaba de esa manera, y los vimos cuando eran 18, 20 años. Y las cosas que habían hecho eran increíbles, eran de buen nivel socioeconómico, y los papás, por ejemplo, le habían instalado unas cabañas en el sur de Chile, pero le habían puesto una persona para que lo supervigilara, uno que estaba por debajo de él, pero en el fondo tenía que ver que no generara conflicto con la administración de las cabañas. Las cabañas eran de él, las administraba él, pero tenía que tener un buen supervisor, un hombre de confianza que los cuidara. Y es ese cuidado muchas veces que uno se da cuenta que tiene que estar dispuesta a. Eso muchas veces la madre es la que está dispuesta a. El papá se enoja muchas veces y dice, si este niño no funciona, lo sacamos del colegio y se ponga a trabajar. Y la madre es la que dice, yo voy a hablar con el colegio para ver cómo poder solucionarlo. Entonces la madre es la mediadora del conflicto, no solo con el colegio, sino también con la familia. Y eso es una situación que debemos aceptar, ser realistas, no soñar tanto, sino decir, podemos salir adelante, pueden tener mucho éxito, pero eso demanda un buen esfuerzo también. Tenemos que considerarlo. Eso. Marjorie nos consulta, ¿qué tratamiento puede apoyar la ausencia de tratamiento farmacológico que por distintos motivos se suspendió producto de la pandemia? Qué raro que se haya suspendido, ¿no? O sea, habría que ver si tratamiento ¿qué edad tendrá la persona? ¿Se sabe qué edad tiene? Si estás por ahí, Marjorie, cuéntanos por favor en el chat qué edad tiene la persona. Claro, habría que trabajar las funciones ejecutivas. Estas que veníamos hablando, cuáles son los signos, cómo se ha manifestado el desajuste después que dejó el remedio. Normalmente es la atención la que debe estar fluctuante, pero pueden haber otras cosas. Entonces, dependiendo de eso, habría que estimular las funciones ejecutivas con los ejercicios apropiados de acuerdo a la edad también. Porque no es lo mismo trabajar con alguien de 12 que trabajar con alguien que tiene 22. Claro. Aquí hay otra persona, Julie, tiene 42 años y fue diagnosticada hace muy poco. Pregunta, ¿cómo es genético, debiesen mis hijos de 3 y 11 años ser evaluados para descartar? Muchas gracias por la presentación. Yo diría que tampoco hay que sobrediagnosticar. A lo mejor cuando uno tiene una condición, empieza a buscar signos y síntomas por todos lados. Si ella considera que hay elementos suficientes a partir del diagnóstico que le hicieran para sospechar algo, podría evaluarlo. Pero si el niño está funcionando, es hiperactivo porque los niños tienen exceso de actividad, a lo mejor con canalizar esa actividad en actividades que sean posibles dentro del tiempo de pandemia, es factible. Estos jóvenes, las actividades en que demandan energía son pero fantásticos, porque tienen un nivel de resistencia mucho mayor.
verdaderamente no se cansan, como dicen los demás. Entonces hay que aprovechar transformar las dificultades en recursos, darle vuelta al sistema. Yo partiría por observar a estos niños cómo funciona, si están funcionando bien. Yo creo que no se justifica que yo vaya a pensar que tendrían que tener. Si es que tienen un déficit atencional, a lo mejor ya habría sobresalido y a nivel de la escuela ya estaría la profesora poniendo una lucecita y llamándola a ella para decirle, mire, hay algo raro con este niño. Si este niño además se ha adecuado al sistema, a lo mejor habría que observarlo. Eso. Muchas gracias. Consultan si usted actualmente se encuentra realizando diagnóstico y si es así, si podría dar sus datos para que la persona tome una hora. Te los dejo a ti, pues. ¿Te parece? Ningún problema. Nosotros se lo hacemos llegar. Uh-huh. Así que la persona si nos puede enviar un correíto a apoyodiscapacidad@userena.cl y nosotros le entregamos los datos de la profesora. Y nos consultan si existe una relación entre el TDAH inatento y las ideaciones suicidas. El adolescente en algún periodo de su existencia se evalúa a sí mismo y puede haber tendencias cuando se acompaña sobre todo de ciertos componentes depresógenos a haber ideación suicida. Dependiendo de las características hay que tomar cuidado y hay que estar alerta, sobre todo en el adolescente. Sobre todo pensemos el nivel de frustración que puede tener un adolescente. Porque un adolescente puede haber transcurrido su escolaridad con problemas, pero no ha sido francamente rechazado. Si tenemos niños que son rechazados por todos lados, en que desde la familia la mamá dice yo no lo puedo llevar el día domingo con los parientes de mi marido porque se arma y van a decir no te juntes con él y mejor que estemos separados, prefiero no hacer vida social. Entonces por todos lados el niño se ve presionado, el niño se ve rechazado. Eso es lo que la mayor parte de estos jóvenes y niños se sienten levemente frustrados con la vida. Creen que tienen una serie de condiciones y las tienen, pero no pueden tener el éxito que debieran en forma contraria hay cierto rechazo. La sociedad rechaza a gente que se sale de la norma. Ellos se salen de la norma y aparentemente no tienen un trastorno físico, entonces lo que sobreviene la sociedad los rechaza. Entonces puede que el nivel de rechazo, el percibido, hay que ver mucho cómo está esa autoestima de ese niño que recibió a lo mejor mucha crítica, pero en su hogar era muy apoyador. Entonces las asperezas que le propinó su trastorno en la vida no son iguales a lo que ocurrió en otras circunstancias. Entonces hay que tener cuidado de cómo ha sido, como decía, la evolución, cómo ha operado esto, cómo ha transcurrido. Puede ser que las ideaciones hayan surgido a qué edad, con motivo de qué surgieron, qué es lo que está pasando. Entonces yo creo que cuando hay ese tipo de cosas hay que tomar especial cuidado y atenderlas, no dejarlas pasar. Muchas gracias, profesora. Y la última consulta en honor al tiempo. Nos pregunta William si existe comorbilidad entre el TDAH y el TAC. El TAC, sí. Existe comorbilidad con trastornos ansiosos y el trastorno ansioso puede tomar diversas dimensiones. Puede ser de tendencias ansiosas o puede llegar hasta tener concomitante con pánico. Uh-huh. Entonces,
Es Y el posible. TAP me parece que es el trastorno bipolar. Cuando dijo TAG, ¿cómo era? TAP, TAG, TAP, a ver, trastorno afectivo bipolar, claro. Trastorno afectivo bipolar. ¿Existe comorbilidad con ya, el...? trastorno afectivo bipolar. Bueno, Ujú, hay que ver, pues todo puede suceder. ya. No hay muchas, las mayores tendencias no son en esa línea, Ujú. pero pudieran existir si nuestro organismo se adapta lo mejor que puede nomás. No. Las estadísticas no muestran que haya una comorbilidad en esa línea, pero no se puede negar que pudiera existir. Tenemos que ser abiertos a lo que somos, ¿no? A lo que nos mostramos. Muchas gracias, profesora. Le agradecemos su tiempo, su buena Ah, disposición. Al igual que el año pasado, nos dejó con mucha información. Información también que es muy, digamos, es nueva, porque la verdad es que las investigaciones que usted nos mostró son del 2017, 2018, 2020. Así que estoy segura que todos los profesionales que se conectaron hoy día están muy contentos de haber podido recibir toda esa información. Y le decimos a nuestros asistentes que les mandamos un abrazo desde acá, desde La Serena. Esperamos que se sigan cuidando y que sigan llevando, ¿cierto?, las normas sanitarias, distancia social, lavar las manitos, ya porque la pandemia lamentablemente no nos ha abandonado, los números siguen subiendo y las camas, no hay muchas camas, así que a quedarse en casita y salir solamente si es necesario. ¿Ya? Muchas gracias y que estén todos muy bien. Nos veremos en una próxima oportunidad. Nuestro próximo conversatorio va a ser el 23 de junio y tiene que ver con inclusión y discapacidad desde la legalidad a la práctica. Y nos va a acompañar un abogado que hace muchos años que está trabajando en este tema, y también nos va a acompañar una persona en situación de discapacidad que fue candidato a constituyente en Santiago, Pablo Selles. Así que los esperamos el 23 de junio a las 15 horas. Muchas gracias y que estén bien. Gracias.